Bueno, buenas tardes. Continuando con el tema, yo les voy a hablar sobre la variabilidad cardíaca en el ejercicio y el deporte. El título de la charla es acelerador y freno, pero me gustaría que en el ambiente que no es como acelerador y el freno del carro, que tú o accionas uno o accionas el otro, sino tal vez un poco más el comportamiento de una bicicleta, que tú en una bajada puedes ir, vas acelerando, pero oprimes el freno para regular un poco cómo va la cosa. Entonces, con este objetivo, vamos a hablar inicialmente de los mecanismos fisiológicos asociados con la adaptación al deporte, de los aspectos fisiológicos del ejercicio y la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el ejercicio y el sistema nervioso autónomo y qué pasa con la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio. ¿Esto con qué? Para saber si en realidad la variabilidad de la frecuencia cardíaca nos va a servir para determinar parámetros en el ejercicio de resistencia y en el ejercicio de fuerza. Entonces, como mecanismos de adaptación al ejercicio tenemos principalmente tres factores: la economización, la movilización y la recuperación. Con respecto a la economización, hablamos de la disminución del estrés funcional como mecanismo regulatorio, es decir, que se concentre la energía en lo que tenemos que hacer en el momento, disminuyendo otras funciones fisiológicas en el momento. La movilización habla del aumento de las habilidades ejecutivas durante el ejercicio, es decir, que todo esté concentrado en hacer la actividad que debemos hacer. Y la recuperación es la optimización del uso de recursos en el periodo posterior al ejercicio. Tanto la economización, la movilización y la recuperación nos van a hablar sobre la efectividad del entrenamiento y de la respuesta al entrenamiento deportivo. Entonces, estos tres factores son evaluables a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es importante tener en cuenta que un sistema que se está adaptando adecuadamente al ejercicio es más autonómico y requiere menos de respuestas centrales para ejecutar el gesto deportivo o para ejecutar el movimiento. Entonces, esta integración de factores neurales y factores químicos locales son los que van a generar la regulación y la respuesta durante el ejercicio. En esta oportunidad vamos a dejar ahí como entre el tintero un poco los factores químicos y vamos a hablar principalmente de los factores neurales. ¿Cuáles son? La regulación central, los reflejos periféricos y los varorreflejos. ¿Cómo funciona esto durante el ejercicio? Entonces, cuando se recibe el estímulo muscular, se genera una activación de la actividad simpática, es decir, que hay un aumento del tono simpático, produciendo aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la contractilidad cardíaca y un aumento de la presión arterial periférica. Y esto genera, a su vez, aumento en las catecolaminas circulantes, produciendo un feedback positivo en el sistema. A su vez, se generan aumento en los reflejos cardiovasculares que están relacionados con las fibras aferentes simpáticas. ¿Qué pasa cuando el ejercicio cesa? En el momento en el que para el ejercicio cesa el estímulo, se produce un aumento del tono parasimpático, generando disminución de la frecuencia cardíaca, una activación de los varorreceptores y activando reflejos cardiopulmonares que están asociados a inervación parasimpática. Entonces, era un poco lo que les explicaba ahorita el doctor Escobar, y es cómo no se produce, no se apaga un sistema o se prende el otro sistema, sino que se produce un balance entre los dos sistemas para poder ejecutar las tareas y, bueno, en general todas las tareas de la vida. ¿Qué pasa a largo plazo? Entonces, para todos es sabido que fisiológicamente un deportista entrenado genera bradicardia, o sea, es decir, tiene una frecuencia cardíaca en reposo mucho más baja, genera una adaptación que hace que haya un menor aumento de la frecuencia cardíaca ante estímulos submáximos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a caminar de aquí a la entrada del IDRD al mismo tiempo que un marchista,
probablemente el marchista, su frecuencia cardíaca no varíe. En cambio, para mí ese esfuerzo, que es un esfuerzo para el submáximo, puede ser un poco más elevado, mi frecuencia cardíaca va a aumentar mucho más. Estos cambios que se ven en los deportistas como parte de la adaptación están relacionados con la herencia, el nivel de entrenamiento, el tipo de ejercicio al que están siendo sometidos y las habilidades técnicas o la economía de carrera. Es importante tener en cuenta que la forma en la que se mide la variabilidad cardíaca, como nos decía el doctor Escobar ahorita, se va a ver afectada por la posición del cuerpo, por variables medioambientales, es decir, si la habitación donde se está tomando la prueba está muy fría o si está haciendo mucho calor, si tomamos la prueba de variabilidad cardíaca acá en Bogotá o si la tomamos en Melgar, si la persona tomó té, café, un Red Bull antes de la prueba, si ha comido, si está en ayuno, todos esos son factores que son importantes tener en cuenta en el momento de la medición. Y vamos a ver más adelante que en los estudios se establecen protocolos relativamente rigurosos para contar con líneas de base y poder establecer realmente cuál es el comportamiento de la variabilidad de la frecuencia. Entonces, dado todo este contexto, pasamos de entender el sistema como está en este lado, que es un sistema relativamente simple, corazón, cerebro, simpático, parasimpático, y ya está, a entender el sistema como algo muchísimo más complejo, en el cual están involucrados varios sistemas de biofeedback positivo y negativo. Tenemos en cuenta los varorreflejos, el tono vasomotor y cómo la frecuencia cardíaca, el volumen de eyección y la tensión arterial o la presión arterial periférica van a generar todo un feedback y es un proceso continuo, no es un proceso unidireccional. Entonces volvemos a la gráfica que les mostraba el doctor Escobar ahorita. Partimos de un trazado donde evaluamos el RR, tenemos un dominio de frecuencia, un dominio espectral y en el dominio de frecuencia tenemos principalmente la alta frecuencia y la baja frecuencia. La alta frecuencia hablándonos del comportamiento del sistema simpático y la baja frecuencia hablándonos del sistema nervioso parasimpático. Entonces, ¿a qué vamos? Es posible usar los parámetros de la variabilidad de la frecuencia cardíaca para predecir o ajustar factores del rendimiento físico, que en últimas, pues es lo que queremos saber. Para eso necesitamos entender primero qué sucede con la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio. Entonces, partimos de esta deportista, que es una persona entrenada, que tiene bradicardia, como hablábamos ahorita, que como parte de sus adaptaciones al ejercicio, tiene un proceso de anticipación. ¿Qué es la anticipación? La anticipación es un aumento del tono simpático en relación a la ejecución del gesto o de la competencia. Entonces, si tenemos un deportista que está entrando al ring, que se está subiendo a la plataforma para levantar pesas, pues tiene que estar activado, porque si no, pues no va a poder ejecutar de forma adecuada el deporte. Para que esto se produzca, hay una inhibición del control parasimpático, o sea, hay una disminución del tono asociada a la activación del área de control simpático en la médula oblonga, que aumenta la frecuencia cardíaca y la contractilidad miocárdica. Entonces, ¿qué sucede con la variabilidad de la frecuencia cardíaca en el ejercicio? Básicamente, si tenemos un adecuado ajuste de las cargas con niveles moderados a altos de entrenamiento, se van a ver valores más altos en la variabilidad de la frecuencia cardíaca y mayores en la alta frecuencia. Se ha visto que sesiones de entrenamiento de 10 a 12 semanas aumenta el PNN50, el RMSSD, así como la alta frecuencia. Esto igual que el sueño. Por tanto, nos va a hablar de un predominio de la actividad del sistema nervioso parasimpático respecto al sistema nervioso simpático. ¿Listo? Esto en un adecuado ajuste de cargas. ¿Qué quiere decir? Cuando el deportista está en reposo, el sistema nervioso parasimpático está con un adecuado tono, está presente. ¿Qué pasa en el sobreentrenamiento? Vemos
disminución global de los parámetros de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en reposo, el SDNN y el LF, el dominio de baja frecuencia, disminuidos. ¿Qué pasa? Entonces ustedes me dicen, ¿cómo así? Pero si el simpático está disminuido, ¿eso no debería ser bueno? No. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, como hablábamos antes, que de cara a la ejecución del deporte, el deportista se active. Entonces, si el parasimpático está disminuido, pues no va a tener ese estímulo, no va a generar esa respuesta autonómica de cara a la ejecución del gesto deportivo. Y eso va a estar asociado a ¿qué? A estrés, agotamiento y a una mayor frecuencia de lesiones. Entonces, aquí es vital que integremos el concepto de la soga que nos explicaba el doctor Escobar y que no es como apagar y prender, sino quien regula en el momento que necesitamos, ¿sí? No podemos tener un deportista que únicamente tiene el tono parasimpático, que no va a responder en el momento del estrés del ejercicio, pero tampoco puede estar con el simpático voladísimo todo el tiempo porque no va a descansar y sin descanso no hay recuperación. Entonces, bueno, ¿qué nos dice? Este ya lo podemos considerar como un artículo clásico porque es del 2003 y aquí nos hablaba de diferentes intervenciones buscando evaluar los cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca con diferentes intervenciones. Acá en este último era una intervención 3 veces a la semana de 30 minutos de ciclismo en población no entrenada en este grupo etario, evidenciando que después de las intervenciones había una mejoría importante en el tono simpático y en el tono parasimpático, particularmente en el parasimpático. Entonces, en esta intervención evaluaban que sí había una respuesta, un cambio de la variabilidad cardíaca en relación al entrenamiento en población no entrenada. Todo esto es en población previamente sedentaria. Sin embargo, el primer estudio que tenemos arriba, como podemos ver en la población de mediana edad, no hay un cambio significativo, mediana edad comprendía 50 a 59 años más o menos, no hay un cambio significativo en la alta ni en la baja frecuencia, que nos habla de un impacto más discreto en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué sucede particularmente con la recuperación? Entonces, con la frecuencia cardíaca durante la recuperación tenemos que entender que al cesar el estímulo se genera un aumento del tono vagal con una caída de 10 a 20 latidos por minuto esperada y los estudios nos indican que menos de 12 latidos de disminución en el primer minuto o menos de 22 latidos en los 2 minutos siguientes a cesar el estímulo del ejercicio está relacionado con 4 veces más riesgo de presentar mortalidad por todas las causas a los siguientes 6 años. Entonces, es muy importante la respuesta de la frecuencia cardíaca una vez cesa el estímulo. Para nosotros, dentro del monitoreo de los deportistas, ese periodo de 30 segundos, minuto, 2 minutos, posterior a cesar el estímulo es muy importante. ¿Qué sucede con la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante la recuperación? Entonces, tener en cuenta que la recuperación, ese balance simpatovagal, o sea, el balance que se produce entre la alta frecuencia y la baja frecuencia, es fundamental, porque justamente es en el momento de recuperación donde nosotros vamos a ver quién toma el manto. Si después de que yo termino el ejercicio sigo con el simpático muy elevado, me habla de una adaptación que no está siendo adecuada al entrenamiento. Eso es importante porque nos permite realizar seguimiento con esta variable para hablar de recuperación. La HF, que nos habla del parasimpático, disminuye durante el ejercicio. Sin embargo, al cesar el estímulo, esperamos que la HF aumente en los 2 primeros minutos después de la recuperación. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia en este momento sobre el ejercicio de resistencia y la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Entonces, tenemos acá 3 artículos que nos hablan de diferentes cosas, los traje a modo de ejemplo para ver las diferentes funciones que tiene la variabilidad cardíaca dentro del deporte. En el primero, buscan relacionar los cambios del intercambio gaseoso con respecto al umbral anaeróbico
con variables de la variabilidad cardíaca. Entonces, esto en ciclistas. Entonces, ¿qué evidencian? Que con un entrenamiento alto a moderado existe alguna relación entre los cambios que se dan en el intercambio gaseoso y la variabilidad cardíaca. Sin embargo, a menor intensidad los cambios no son tan notorios. En este artículo, que nos hablan sobre las herramientas que tenemos para evaluar la fatiga y la recuperación en el deporte, mencionan la variabilidad cardíaca como una de las variables, como una de las herramientas con las que contamos para hacer seguimiento a la recuperación de forma temprana. Y en este último, que habla sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca en personas de mediana edad, comprendida lo mismo, entre 55 más o menos 10 años, tomaron un grupo de 8 sprinters, 8 fondistas y 16 personas del común y compararon la respuesta de la variabilidad cardíaca en estos deportistas y en las personas del común, que encontraron que un entrenamiento de forma crónica genera disminución de los cambios asociados a la edad en el tono autonómico. Entonces, ahorita el doctor Escobar nos decía que con la edad disminuyen todas las variables de la variabilidad cardíaca. ¿Qué pasa? Que el entrenamiento, tanto de sprinters como de fondo, disminuye esos cambios asociados a la edad. En estos artículos, bueno, este me pareció súper interesante y lo traigo a colación porque nos habla de las diferentes formas que tenemos de evaluar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y es que ahora estos dispositivos se han hecho muy comunes, todo el mundo casi tiene un reloj, mucha gente usa banda para medir la frecuencia cardíaca durante el ejercicio y no todos los dispositivos que nos arrojan esa información nos arrojan una información confiable, porque muchos dispositivos no discriminan extrasístoles, no discriminan variaciones en la frecuencia en relación a la respiración. Entonces, acá nos hablan sobre la importancia de, bueno, esta es una gran herramienta, es una herramienta relativamente económica, pero hay que manejarla con cuidado porque la forma de recolección de la información es importante. En este artículo hablan sobre la prescripción del ejercicio mediante variables de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces es interesante porque lo que hacen es tomar un grupo, dividirlo, unos van a entrenar según las variables de frecuencia cardíaca, las zonas, como se viene entrenando normalmente, y los otros van a entrenar con digamos que se van a poner unos puntos de corte con relación a la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es interesante, el N es pequeño, entonces pues realmente las conclusiones pues deben ser tomadas con pinzas. Sin embargo, sí hubo una evidencia de mejoría en el pico de potencia en los que entrenaron con los parámetros de variabilidad de frecuencia cardíaca. Y por último, en este artículo es interesante porque nos habla de cómo se debe tener en cuenta el tipo de ejercicio, el momento del entrenamiento, las variables medioambientales, bueno, todo lo que hay que tener en cuenta para analizar esa variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, a modo de conclusión, con respecto al ejercicio de resistencia y la variabilidad de la frecuencia cardíaca, vamos a ver que la evidencia sugiere que hay un aumento de la alta frecuencia posterior al ejercicio de resistencia, que hay que tener en cuenta los factores individuales asociados a la regulación autonómica y que la variabilidad de la frecuencia cardíaca permitiría evaluar la respuesta al entrenamiento de resistencia, evaluar signos tempranos de sobreentrenamiento, y esto es supremamente importante para nosotros que hacemos monitoreo de alto rendimiento, y monitorizar la respuesta en las intervenciones de recuperación. Entonces, es una gran herramienta porque muchas de las lesiones que se producen en el rendimiento se producen en el contexto de un ajuste, digamos que no errado, pero sí un ajuste poco específico de las cargas de entrenamiento. ¿Qué nos dice la evidencia con respecto al ejercicio de fuerza y la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Les voy a hacer un spoiler. Realmente no nos habla muy bien de la relación entre el ejercicio de fuerza y la variabilidad de la frecuencia cardíaca.
En este estudio, bueno, los diferentes estudios quieren evaluar si diferentes tipos de entrenamiento de la fuerza nos va a generar diferentes respuestas en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Este estudio, que es el único estudio que los autores dicen como, bueno, sí podría tener sobre todo el entrenamiento de clustering alguna, digamos que alguna relación con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. El N es muy pequeño, entonces es difícil establecer una conclusión realmente de peso. Entonces, ¿a qué llegamos? A que el ejercicio de fuerza y la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la fuerza tiene efectos mínimos en las medidas convencionales de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en individuos sanos. Esto es importante porque en población de pacientes, o sea, no hablando de rendimiento, sino de población previamente sedentaria, el ejercicio de fuerza sí podría modular el control autonómico cardíaco en las medidas lineales y no lineales. Esto hay que tomarlo también con cuidado porque sabemos que hay muchas intervenciones en población de actividad física, pues que resultan teniendo una buena respuesta porque empezaron a hacer actividad física, sino, no solo porque sea de fuerza, sino porque empezaron a moverse y antes no lo hacían. Entonces, en la mayoría de estudios, nosotros que estamos todo el tiempo en contacto con estudios de actividad física y salud, pues sabemos que ese es un sesgo. Y bueno, generar una conclusión definitiva puede ser difícil aún en este momento de la evidencia con respecto a la fuerza y la variabilidad cardíaca. Entonces, bueno, ya para terminar, para llevarnos a casa, existe mayor evidencia de la relación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y el ejercicio de resistencia. Existen múltiples factores a controlar en el momento de la evaluación. Esto es importante para que nosotros podamos saber cuál es el comportamiento de una variable, necesitamos contar con líneas de base. Este no es un examen que yo le pueda decir, lo normal es esto, así y punto. No, yo necesito saber lo que es normal para usted en estas condiciones X que presento. Por eso, para nosotros en deporte es muy importante contar con líneas de base, porque no va a ser igual el comportamiento de un deportista que yo cojo el 2 de enero, bueno, ahí hay otros factores asociados, pues como la idiosincrasia de la fiesta y demás, pero bueno, digamos que después de un periodo de no entrenamiento, hago el análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, voy a tener unos datos y con base en esos datos yo voy a poder ver el comportamiento en otros momentos del entrenamiento, ¿sí? Si yo no te conozco, llegó un ciclista que yo nunca había visto, llegó justo en el mayor pico de carga y yo le tomo la variabilidad cardíaca, pues yo no voy a saber contra qué, ¿sí? Así está en este momento, pero ¿cuál es su línea de base? Entonces es muy importante determinar ese momento de la evaluación y contar con líneas de base para poder comparar el comportamiento. Existe suficiente evidencia para asociar la variabilidad de la frecuencia cardíaca como un factor para tener en cuenta en el ajuste de las cargas en el ejercicio de resistencia. Y esto es importante porque nos puede dar otra herramienta para nutrir un poco con todos estos factores que tienen en cuenta los profes en el momento de planificar las cargas de ejercicio. La evidencia no es concluyente sobre la asociación de la variabilidad con el ejercicio de fuerza y, como siempre, se requiere mayor investigación con relación a la variabilidad de la frecuencia cardíaca y su utilidad en el rendimiento. Bueno, agradecerles por el espacio, por la atención y creo que hay un espacio de preguntas.